¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Cristóbal Almayá. Antes que todo, muchas gracias por estar acá. Todas las preguntas después ven el sistema, cómo se hacen, pero bienvenidas para hacer. Nosotros lo que hacemos es intentar construir realidades todos, ¿no? Y en nuestro caso es realidades con estas nuevas cámaras 360, brindar nueva experiencia, y es un poco lo que les vamos a comentar. Básicamente nos definimos nosotros como generadores de contenidos audiovisuales y de nuevos medios. Y somos un grupo de personas chiquititos que ahora estamos creciendo y tenemos una filosofía por detrás. Y la filosofía es, claro, pensarnos como un centro inmersivo, como que damos algo, ¿no es cierto? Y pensarnos también que tenemos, ojalá, un rol. Y en este sentido, porque nos toca vivir ahora en el año 2022, nosotros queremos generar contenidos planetarios. No significa que que el planeta te vaya a ver, pero sí contenido que tenga que ver con la esencia de las principales crisis que está viviendo el ser humano hoy en día, pero narrarlas desde una perspectiva brillante, es decir, emocionar, conmover, influir para tener un mejor futuro. Eso es lo que nos apasiona, y como el tiempo es corto en la vida, queremos ocupar nuestro tiempo en las cosas que mejor nos hacen bien. Bueno, desde una perspectiva como más pragmática, por un lado estamos orientados a la educación. Entonces lo que hacemos es generar fotografías panorámicas en 360 grados, con puntos cliqueables, para reducir brechas de aprendizaje. Ahí estamos inmersos tanto en que las universidades nos llaman para ayudarlos, en colaboración, en venta, en servicio, en proyectos, Fondesit, etc. Hay toda una serie, como una máquina pequeñita así, andando en ese sentido. Producimos, por ejemplo, para los científicos, papers interactivos, vale decir, la comunidad científica quiere abarcar más personas que perciban cómo ellos hacen la ciencia. Por lo tanto, nosotros narramos, en este caso en inglés, para la comunidad científica, cómo un científico acá local está generando ciencia, y esto luego va junto con el paper en una editorial en Ámsterdam, donde científicos de distintas partes del mundo pueden entender cómo desde Chile se hace la ciencia. Tuvimos la suerte de ir conociendo gente súper bella en el camino. Ahí tenemos John, la Senia, Mauricio, y básicamente se nos invita en una ONG que está en Estados Unidos y trabaja para África, para Malawi. Este año también hay una sorpresa con ellos que me tienen que decir de qué se trata. Y en este caso nosotros le editamos unos videos 360, la compañía Oso Borroso, todo esto de colaboración, recrea Malawi en 3D, y básicamente tú puedes avanzar, caminar en Malawi, entrar en domos, todo digital, donde transcurren los videos, y básicamente lo que hace ahí es poder comentarte cómo es la experiencia de sanitización del agua, el cuidado de las personas, y la ONG lo hace para recaudar fondos. Entonces, tuvimos la suerte de haber sido elegidos, nosotros como colaboradores, ¿no?, también dentro de la mejor experiencia educativa. ¿Y por qué la educación? Porque básicamente las realidades inmersivas, sentirte que estás en otro lugar, te permite generar mayor empatía, reducir brechas de aprendizaje y acercarte un poco más a esa realidad que queremos contar. Nuestro proyecto que está ahora en la sala XR es un proyecto chiquitito, pero con hartas ganas, harto anhelo. De hecho, somos el único contenido chileno en la sala XR, y lo invitamos a verlo. Y básicamente son los 7 principios de la cultura oceánica UNESCO, tiene el apoyo de UNESCO esto. Y en otras palabras es entender la relación que tienen distintos personajes, investigadores, científicos, pescadores, con el océano. Entonces nosotros lo acompañamos en bote, en dron y también sumergiéndose, y tú con un casco, ¿no es cierto?, de realidad virtual, puedes sentir que estás debajo del agua, puedes sentir que estás al lado del personaje, ya no estás frente a él, ¿no es cierto? Y esto como el objetivo de nuestro primer paso. Tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas más, pero nuestro primer paso es conmover, ojalá, ¿no?, y poder acercar a las personas a estos contenidos planetarios, como les contaba, para sensibilizarte con lo que está en el planeta. También acá con otros queridos amigos de Docena, ellos son diseñadores de acá de Valparaíso, argentino. Este fue otro tema, Fashion Hackers, que este es un video ya en 360, en 3D, por las tecnologías, tú con los cascos puedes ver en volumen, como volumétrico.
Estamos en el taller de ellos y aquí aparecen una serie de personajes reales y también en diseño en 3D como futurista. Es una visión futurista de lo que sucede en la Tierra gracias al excesivo consumo de ropa, que es la industria más contaminante del mundo, la segunda más contaminante. Entonces, esto era una jugada un poco más de ficción, pero es lo mismo, ¿no? Narrar de forma entretenida distintas circunstancias para hacerte frente a ti como ser humano. Y andaba corriendo rapidito porque había poco tiempo. ¿Cuánto me quedan? ¿Como 3 minutos? Y ahora, como para detenerme un poco más, este es nuestro último proyecto. Ha cambiado hartas veces de nombre, porque estamos buscando todavía como la apuesta a lo que queremos entregar, que es básicamente buscar nuestros orígenes como especie, ¿sí? Pero nuestro origen es planetario, el origen de la vida planetaria. Y en ese sentido recorremos 4 puntos del Pacífico, desde la Antártida, que es un desierto blanco, Atacama, que es el desierto más árido del mundo, y es donde se originan las bacterias, que son las mismas o similares que están en Marte o en otras partes, que son extremófilas, vale decir, viven en condiciones extremas, Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. Y la idea ahí, a diferencia de los otros proyectos donde son de carácter como más de voz en off, narrativo, este es un carácter como más experimental, experiencial. Es tú estar solo frente a esos lugares, con los pequeños sonidos, con un poco de animación y de algún modo sentir cuál es tu rol nuevamente con el planeta, con lo que está pasando. Es mirar a los científicos de la Antártica y decirte que el cambio climático es real, mira, ya no hay hielo en esta zona. Es estar en Atacama, en los lugares de orígenes y seguir explorando. Entonces, esa es la apuesta que nosotros hacemos y claro, eso está en inglés porque uno cree que puede acceder así como el lenguaje de la ciencia es en inglés, en ese principio, teníamos esto que nos gusta pensarnos que estamos creando contenidos planetarios para el futuro, ojalá con un rol de poder desafiarnos a nosotros mismos como especie y cambiar el presente para una vida más luminosa. Ahora, son títulos grandes y todo, porque un poco como de contar al resto, los invitados internacionales y nacionales de ustedes, qué es lo que nos inspira, y básicamente nosotros creemos que cada persona es un agente de cambio. Entonces, cuando a veces se habla de estos contenidos 360, dicen, bueno, pero ¿cuál es tu impacto? ¿Cuántas personas te ven? Claro, hay limitaciones, que son el número de cascos que están dando vueltas. Al año 2020, en una encuesta, el 5% de la población de Estados Unidos tenía casco, pero ellos son 400 millones de personas. Por lo tanto, ya hay todo un Chile, 20 millones de personas en Estados Unidos con esos cascos. Nuestra realidad del sur es distinta, ¿no? Nuestra realidad, pero nosotros, eso nos da una ventaja, básicamente, de el marketing de guerrilla o atacar por guerrilla, vale decir, levantar recursos, tener un conjunto de cascos y empezar ahí a hacer actividades, ¿no? En lugares como Mediamorfosis, donde vienen las personas para ver su contenido. Estuvimos en el Congreso Nacional de Chile el día 8 de junio con Cultura Oceánica para el Día de los Océanos, y esa es un poco como nuestra búsqueda. Ahora, desde una perspectiva, ahora me siento, ¿sí? Desde una perspectiva más de negocios, claro, de negocios puede ser complejo, uno tiene como que identificar, pues también se me ha preguntado eso, ¿no? Ahora me saco el sombrero de director entusiasta y me pongo el sombrero de huraño, enojón, productor, y ahí cambia la figura. Ahí uno puede decir que son proyectos complejos, que son difíciles y que quizá incluso son más complejos que los proyectos de audiovisual tradicional, porque va a estar compitiendo con una cantidad más escasa de recursos. Esas son realidades, pues, y cada cual tiene que ver cómo solventar su empresa en esas realidades. Hay personas que tienen otras compañías y en esto dedican su tiempo libre. Nosotros no, nosotros ponemos toda nuestra energía en esto. Nosotros por general apostamos por proyectos de fondos públicos que nos permiten trabajar varios meses en iniciativas y en paralelo vender algunos servicios a universidades. Esa es la etapa que estamos ahora. Y luego también está todo el tema del mercado, del marketing, donde también hay países como Argentina que están más desarrollados. Acá en Chile se hace, pero un poco más estrecho. Entonces, hasta ahora, claro, es un grupo humano que está focalizado más bien desde el contenido y de la pasión de hacer contar las cosas. Y para darle una sanidad financiera a la empresa, uno sí debiera ir como combinando distintos tipos de servicios, sea en XR 360 como lo que hacemos nosotros, u otro tipo de compañía básicamente con películas o haciendo clases. Básicamente la realidad del arte desde Chile no se puede comparar literalmente con el arte en otros territorios. Entonces uno tiene que ser como súper consciente de qué es lo que uno hace para que no sea un camino doloroso, o si lo es, que el dolor haga sentido en la realidad de cada uno. Bien. Y no tener expectativas que quizás no se vayan a cumplir. Eso, gracias. Muy bien. No, excelente. Bueno, sigamos con, no sé, ¿alguna? ¿Nati?
Soy Natalia Cabrera, vengo a hablar sobre mi productora Nanay Studio, que es una productora que tengo con mi productora ejecutiva, que se llama Selva González. Ambas somos de Iquique, yo vivo en Santiago, Selva vive en Marsella, en Francia. Nos dedicamos a hacer experiencias XR desde la narrativa, desde querer apostar por el bien común, desde hacer las cosas con un estilo que nos permita hacernos nanay mientras estamos haciendo las producciones. Entonces tenemos una intención, un gesto de unificación y nos gusta mucho pensar que nuestras producciones también se entrelazan con los sujetos con los que los estamos haciendo. Les voy a hablar de 3 proyectos si es que el tiempo me alcanza. El primer proyecto que hemos hecho se llama IFA. Es un proyecto que habla sobre el reino fungi. Tenemos harto en común aquí con Cristóbal porque hacemos experiencias que tienen que ver con investigación científica. Y en esta experiencia tú te vuelves un hongo, vives el ciclo de vida de un hongo, desde espora, luego micelio, luego la callampa del hongo. Lo hicimos en conjunto con el Museo del Hongo, Brillo Colectivo, que andaba por ahí, Marabol y Piris también, que hicieron el diseño sonoro. Y les quería contar un poquito sobre el Museo del Hongo. Es un museo itinerante que aparece cuando se dan las condiciones perfectas, igual que los hongos, ¿no? Un pop-up que hace exhibiciones sobre el reino fungi y muchas veces utiliza materiales del reino fungi para hacer arte y para trabajar en diseño. Hice una residencia en el Museo del Hongo y a partir de ahí realizamos este proyecto. Les voy a mostrar un tráiler. Sabes de lo que eres capaz. Conoces nuestro propósito. Ok, prepárate para irnos. Mira, el flujo se alteró. No hay que beber. No se puede respirar. Nos estamos incendiando. Tú, otra vez, ¿qué quieres de mí? Bueno, y algo que hemos discutido mucho sobre las experiencias de realidad virtual es cómo se muestran, ¿no? Sobre todo las que son de 6 grados de libertad, lo que significa que tú puedes caminar por el espacio e interactuar con objetos. Armamos una pequeña instalación que tiene una estructura de biomaterial, es completamente biodegradable, hecho de algas, y también hicimos una alfombra en la que tú podías sacarte los zapatos y en el fondo entender cuál era el límite de juego del proyecto. Y también seguimos en la misma tonalidad de hablar sobre los hongos y nos interesó mucho hablar de la simbiosis. IFA trata en algún momento sobre la simbiosis que realizan los hongos con las plantas, que se llama micorriza, y a partir de ahí entendí que el hongo conectaba los árboles, ¿no? No sé si habían escuchado eso. Entonces se vuelven como el internet de las plantas. Y a partir de eso quisimos realizar esta otra experiencia que se llama Simbiótica. Hicimos en el Festival de CPH Docs un prototipo. La experiencia es una experiencia social multiusuario y la idea es que
cada usuario es un distinto avatar de otra criatura. Entonces, uno es un hongo, otro es una cianobacteria y otro es un alga, y tienen que colaborar para generar un líquen. Welcome to Symbiotica. Dive into it to discover the message of the lichen. Bueno, y eso está hecho en Mozilla Hubs porque fue el momento de la pandemia. Así que si quieren el link te los puedo mandar después, me hablan. Así que lo pueden ver totalmente online, y esa fue una exploración que tuvimos que hacer claramente por la pandemia, pero fue súper interesante también pensar en otras maneras de hacer mundos virtuales que no sean necesariamente con los lentes, que son tan difíciles de distribuir. Y si me queda como un minutito, les quiero hablar del último proyecto que estamos realizando. Se llama Ecoblast. Es un proyecto que es un videojuego en realidad virtual, ya nos estamos metiendo con la jugabilidad. Ecoblast tiene como principal mecánica de juego la ecolocalización. Entonces, en el momento, porque tú eres un murciélago, entonces en el momento que emites un chasquido, van apareciendo los espacios. Y estamos trabajando con Yatra Vulcania, que es una artista visual y drag queen que hace estas hermosas maquetas que luego escaneamos, hacemos fotogrametría para luego meterlos en un mundo virtual y poder hacer el videojuego. Y muchas gracias por su atención y su paciencia. Les dejo ahí mis datos, mi mail, por si nos quieren contactar. Siempre estamos con ganas de tener colaboraciones y hacer simbiosis. Gracias. Bien, gracias. Muy bien. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo me llamo Daniela Camino, soy productora y realizadora visual y también de artes mediales, y les vengo a presentar este proyecto que se llama Madre VR. Es un cortometraje para realidad virtual que en este momento se encuentra en fase de preproducción, y quizás, como a diferencia de los proyectos de los demás compañeros, en realidad nuestra premisa no vino inicialmente de generar contenidos para realidad virtual, sino que vino de un proceso anterior de creación y en realidad de trabajo y situación. Volver a Casa VR es una organización cultural que tuvo como objetivo situarse en las cárceles de Chile en distintos espacios. Hemos desde el 2017 desarrollado más de 6 instancias de talleres de cine y realidad virtual en distintas cárceles, desde San Joaquín, la cárcel de mujeres en Santiago, que fue nuestra primera versión, a Valparaíso, la cárcel de hombres y también de mujeres, también en Colina 2. Y lo que hacemos ahí es como un objetivo de usar el cine y la tecnología como una herramienta de conexión virtual entre los internos y las internas con el medio libre y también sus familias. Cuando empezamos a ejercer esto de hacer talleres de cine y realidad virtual en las cárceles, nos dimos cuenta de una gran falencia, y es que no existen comunicaciones autorizadas con el exterior. Los internos y las internas no pueden comunicarse con sus familias porque las comunicaciones están prohibidas, los celulares, si son pillados, son quitados, y aparte existen como una serie de exigencias muy radicales para poder entrar e ingresar a ver a tu ser querido dentro de la cárcel. Y hay muchas familias, muchos internos e internas que prefieren que su familia no pasen por ese proceso vejatorio. Entonces, en este proceso y en darnos cuenta de esto, se comenzó a generar esta idea de cómo poder generar una herramienta de la tecnología para poder como un poco saltarnos esta como brecha, y es ahí donde aparece Volver a Casa VR. Como les contaba, hemos hecho ya más de 6 versiones de talleres. Hoy nos encontramos haciendo un plan también en la cárcel de Santa Marta de mujeres en la ciudad del DF con 2 increíbles colegas mexicanas, y además hemos hecho ciclos de cine en distintas cárceles en Valparaíso, en un ciclo para mujeres que se llama Históricas, y este también combina una experiencia de trabajar con comunidades, donde también se muestran las películas que se ven al interior de la cárcel, también dentro en centros culturales, y se genera una especie de retroalimentación. Entonces, antes de continuar a contarles un poco como de qué se trata específicamente el cortometraje, quisiera que veamos una pequeña presentación de qué se trata Volver a Casa.
estar aquí y tener los hijos afuera es la experiencia más triste que me ha tocado vivir. Cuando salga en libertad me gustaría disfrutar a mi familia, estar con ellos. Sueño salir en libertad y tener mi propia familia y ayudar a mi familia también. Exactamente igual como tú la dejaste. Te vas a dar cuenta que la casa está súper cambiada porque ya no están los árboles. Te mando muchos besitos, te quiero mucho. Adiós, hermanito. Gracias. Entonces, bueno, voy a tratar de no extenderme, pero la verdad es que me apasiona mucho este proyecto, estoy de sus inicios, entonces voy a tratar de respetar el límite de tiempo, pero espero que me tengan un poco de paciencia. Y solo a modo de contexto, el año 2020 hicimos un taller de cine en el CPF Valparaíso, en el Centro Penitenciario de Mujeres, con la idea de hacer un cortometraje, con la idea de poder generar un proyecto de co-creación con las internas, escribir un guión y grabar un contenido que pudiera ser visualizado por otras personas. Pero lamentablemente llegó la pandemia y tuvimos que frenar todo nuestro proceso creativo, lo cual nos dejó muy frustradas, pero ahora estamos muy contentas porque ya por fin hemos podido reactivar todo nuestro trabajo y a partir de julio y agosto vamos a estar grabando y vamos a poder comenzar a realizar nuestro cortometraje. Y solo a modo de contexto les puedo contar que 98% de las internas en la cárcel, las mujeres, tienen al menos 1 o 2 hijos. Y en general ellas viven una situación de aislación y soledad bastante fuerte, por lo que les comentaba al principio, la mayoría no quiere que sus hijos y sus madres las vayan a visitar por todo este proceso vejatorio del ingreso a la cárcel. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, aparte de como pertenecer a un círculo de falta de oportunidad y marginalidad, además de ser discriminadas por su clase social, viene un problema aún mayor, que son madres aún estando dentro de la cárcel. Entonces, es en este contexto que nos planteamos hacer este cortometraje que se llama Madre BR. Y un poco lo que busca contar nuestro cortometraje es hacer una experiencia inmersiva de realidad virtual en 360 para que las audiencias puedan reflexionar qué significa ser madre dentro de la cárcel, qué significa esta ausencia y esta distancia con nuestros seres queridos, así como también cuál es el rol de las mujeres en la sociedad. Supongo que hoy con la pandemia todos podemos relacionarnos un poco más sobre qué significa esa imposibilidad de poder tocar, poder estar cerca de las personas que uno quiere y un poco nos podemos quizás acercar relativamente a cómo lo viven estas mujeres dentro de su privación de libertad. Y un poco el viaje que va a tener el usuario en este cortometraje es poder conocer la rutina de al menos 5 mujeres dentro de la cárcel. Algunas se dedican a cocinar para el resto del centro penitenciario, los almuerzos, otras se dedican a hacer aseo. Hay algunas que tienen incluso una peluquería improvisada donde se arreglan entre ellas. Vamos a conocer desde ahí sus reflexiones, sus sueños y un poco cuál es su cotidiano dentro de este espacio. A través de esta experiencia, donde hay mucho también trabajo de voces en off, vamos a conocer también distintos elementos que ellas guardan como objetos preciados dentro de los lugares donde ellas duermen, dentro de sus piezas, de sus celdas. Y estos objetos van a pasar a ser una experiencia de interacción en el cual el usuario lo va a poder tocar, lo va a poder asir, y eso va a activar un espacio donde vamos a poder conocer sus sueños y sus anhelos más profundos de libertad y qué les gustaría hacer ellas estando en el medio libre y un poco cuáles son sus recuerdos. Entonces es un cortometraje que mezcla la técnica de documental 360 de una forma más tradicional con también elementos de interactividad. Y al final, un poco como cuál es el viaje, el usuario va a poder ver cómo la interna se pone un headset y vive una experiencia de realidad virtual, teniendo también el usuario su propio headset, y en algún momento determinado, también la esfera de la realidad virtual va a poder permitirte ver cómo la usuaria está viviendo su experiencia y por el otro lado también ver qué está viendo ella. Entonces va a haber como una especie de esfera cosida donde va a poder mostrar como estos dos espacios.
Y el equipo que lo compone somos 3 realizadoras, donde Catalina Alarcón es la directora y la genia que se le ocurrió hacer esta experiencia por primera vez. Estoy yo también como productora y María Ignacia Kurt, que también es parte de Metamorfosis como asesora de proyectos. El guión lo hemos estado escribiendo entre las 3 y también en un profundo trabajo con las internas de la cárcel de mujeres de Valparaíso, donde hemos venido desarrollando este proyecto y trabajándolo con ellas desde principios de este año. Y como les contaba al principio esto es un proceso de co-creación de trabajo con ellas, donde también el primer público del proyecto son ellas mismas como madres y como con las cuales empezamos a desarrollar este trabajo, donde la realidad virtual se convierte en esta especie de puente con el exterior, entre el interior, y se genera este diálogo. Y aquí es como quizá una instancia única donde se usa la tecnología para abrirla a un grupo socialmente aislado y democratiza el uso de la realidad virtual, también porque no solo somos nosotras sosteniendo la cámara y decidiendo qué grabar, sino también la cámara es entregada a las familias para que ellas mismas generen un registro que después es el que ven las internas dentro del casco de realidad virtual. Entonces, solo como para acotar, también nos importa llegar a una segunda audiencia que son personas, madres y padres que viven sus propias paternidades, que pueden como conectarse con esta historia y también sensibilizarse en torno a la situación de ser padres o madres dentro de la cárcel y desde la privación de libertad. Y por otro lado, nos parece muy importante poder llegar con este contenido a tomadores de decisiones, gente que trabaje en ONG o del mundo político, para poder generar al menos una concientización de qué significa tener estos como régimen tan estrictos respecto a las comunicaciones dentro de las cárceles. Y de hecho ahora estamos en un momento histórico en que estamos votando por una nueva constitución donde se protegen y se defiendan aún más los derechos de las personas privadas de libertad, así que también es un momento súper importante para nosotras de poder situarnos y generar este proyecto. Y bueno, un poco aquí hablaba del tratamiento audiovisual, pero como no me quiero extender, lo voy a pasar más rápido. Y solo como dejar como la idea de que el concepto fuerza de nuestro proyecto y en lo que nos vamos a enfocar mientras lo estemos distribuyendo es este rol castigador que tiene la cárcel y las nulas políticas de reinserción que existen y que es algo que hemos hablado muchas veces con nuestras internas también, con las personas que están ahí privadas de libertad. Y también sobre todo porque las mujeres sufren una triple condena, desde lo legal, desde lo social y también desde su familia. O sea, son las que son aún más perjudiciadas por el hecho de estar privadas de libertad. Vamos a hacer esta campaña de impacto para poder llevar este proyecto también a estos tomadores de decisiones, como les contaba anteriormente, y solo los quiero dejar con el hecho de que hemos pasado este proyecto por muchas instancias de desarrollo que han permitido poder nutrirlo, poder crecer, y que hemos contado con el apoyo de Corfo en su momento para desarrollarlo, del Fondo Audiovisual acá en Chile, y también ahora recientemente del Get Institute. Así que les voy a dejar ahí nuestros contactos también por si alguien quisiera escribirnos y preguntarnos más cosas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Excelentes proyectos los 3 que acabamos de ver. La verdad es que son tres creadores que generan contenido que a mí me llama mucho la atención, me parece súper relevante y creo que quiero arrancar esta conversación justamente intentando dar... Siéntate. Bueno, es que, perdón. A los que no me conocen, soy Óscar Cartagena, soy fundador y presidente de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas. Somos un gremio que nos enfocamos exclusivamente en todo lo que es la industria XR, realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta, y todas las empresas y proyectos que comulgan en esto, tanto en Chile, e intentamos apoyar también el resto de la región en Latinoamérica. Entonces, con eso ya el pedestal, me encantaría que pudiésemos hablar justamente de qué es lo que ustedes consideran que es el punto común que tienen las 3 cosas que acabamos de ver. Tenemos a Cristóbal con el océano, Natalia con los hongos y todo esto, y Daniela con la conexión entre las personas privadas de libertad. En su manera de ver como creadores, ¿qué creen ustedes que es el punto común de estas 3 cosas que a buenas y primeras pareciera que no están conexas? Cualquiera que ustedes puedan arrancar. La empatía, o sea, es la voluntad de colocar al otro en otro punto de vista y sensibilizarte, ¿no? O sea, la empatía es la capacidad de sensibilizar con el otro. Entonces, me da la impresión que, por un lado, claro, todos compartimos que somos storytelling, o sea, que es una narrativa, que somos 360, distintas tecnologías, documental y todo, pero es la voluntad de la empatía, de saber cómo sentirse qué pasa con las mamás y los papás dentro de la cárcel, qué pasa con ellos y sensibilizarte.
Quizás no son los gallos malos que uno cree, algunos sí, quizás otros son sufrientes también. Entonces, empatizar con esa humanidad. Y en el caso del reino fungis, bueno, tengo muchas preguntas porque es un reino particular, no es ni reino vegetal ni nada, es reino fungis, ¿no? Es un híbrido. Es interesante ahí, ¿qué vas a empatizar con eso? ¿No? Es como una gran pregunta, pero creo que también hay algo de eso, ¿sí por el cariño como es tratado con los personajes, ¿no? Así que esa yo creo que sería como desde mi punto de vista, como el querer que el usuario se sienta empatizado con lo que uno estaba mostrando. Y la relevancia creo que también creo que la empatía y la sensibilización es súper importante, pero creo que el punto que tocas del trabajo de los hongos también es abstracto, ¿no? Pero se siente eso, yo creo que es el tema de la prosperidad de la especie humana, básicamente. Creo que todos los proyectos tienen en común un tema de el otro y de nosotros como humanos, como personas. Los hongos cumplen una parte crucial de la mantención del planeta funcional, de la misma manera que los océanos y de la misma manera que las personas que están privadas de libertad y la conexión con los que no están privados de libertad, obviamente, del mundo real. Entonces, eso es muy bonito. Por otro lado, ahí sí me gustaría que me dieran, ojalá, detalles cada uno de ustedes, estando en Chile, produciendo en Chile. ¿Cuáles han sido los principales desafíos en estas producciones para cada uno de ustedes? Porque son mecánicas distintas a nivel técnico, por ende a nivel de producción también van a ser distintos. En tu lado, digamos, tienes toda la parte de realidad virtual con el 6D OF, por el lado de Cristóbal tienes video 360 puro y duro, pero también submarino y on location, y por otro lado tienes lo de Daniela, que también es súper interesante el tema de entregar la herramienta a alguien que no es especialista, ¿no? ¿Cuáles han sido los desafíos que se han encontrado ustedes en este proceso que además tienen años haciendo? Yo creo que de partida, y es algo que hemos notado... Hola. Sí. De partida, y algo que hemos notado es que necesitamos profesionales. Y ahora estamos teniendo este tipo de encuentros. Metamorfosis ha sido muy importante, por ejemplo, para conocernos y contactarnos, pero esta especialización es muy reciente, entonces estamos constantemente teniendo que aprender cómo hacer las cosas que queremos hacer, porque la tecnología cambia, pero todos los días. Y enfrentarnos al público, o sea, generar audiencias. Cada vez que yo hablo de los proyectos que hago, tengo que hacer una explicación previa, que no sería lo mismo que yo dijera, esta es una serie que, no sé, sale en Netflix, listo, lo entiendo. Pero si te digo hago realidad virtual, alguien vio, no sé, un video 360, alguien vio una ruleta rusa en el mall, otra persona, no sé, vio algo en el celular, en YouTube 360, entonces todos tienen como una percepción distinta y todavía estamos como generando ese entendimiento que puede ser más general. Claro, te ves en la obligación de dar contexto. Muchas veces. Cristóbal. Pero al último yo, porque... o Daniela, cualquiera de los dos. Yo creo que, bueno, también uno de los principales desafíos va a ser justamente la distribución de este cortometraje, porque o sea, hay una cantidad limitada de headsets disponibles en el espacio en general, y más si uno lo quiere llevar a otras audiencias, a otras comunidades, como dice Natalia, va a requerir un trabajo de mediación muy importante para poder justamente como generar esto, que en el fondo es un trabajo de sensibilización y concientización. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en realidad no es tan difícil técnicamente explicarle a alguien cómo ocupar una cámara 360. O sea, las familias intuitivamente a lo largo de todos estos años han entendido lo que se está grabando, sobre todo los niños, y se genera también un espacio de intimidad muy profundo que no se logra en una visita en un gimnasio helado cuando van a ver a sus familiares. Entonces, hay algo que permite esto de poder grabarse y que sea algo que se graba de forma completa, que es muy especial, y siento que eso no es tan un bloqueo. Para mí es más como quizás el trabajo como de falta de profesionales también que trabajen en el rubro, y por otro lado, cómo vamos a habilitar espacios para que esto después pueda ser visto no solamente en salas de cinearte y festivales, sino poder llevarlo a espacios donde lo pueda ver persona común y corriente. Claro, más mainstream. Claro, y por otro lado también nos enfrentamos al desafío de que estamos contando historias que no tienen por un objetivo comercial ser auspiciados por una gran marca y que luego esto nos dé financiamiento y se venda y circule.
La verdad es que eso no es lo que nos interesa y tampoco nos interesa a nosotras como realizadoras, sino nos interesa hacer sentido y hacer sentido de las cosas que hacemos, de los contenidos que contamos. Entonces, supongo que luchar contra esa brecha, que el cine en su forma tradicional la tiene más resuelta, es un poco como el desafío en el que estamos ahora. Perfecto. Cristóbal. Sí, yo creo que nuestro desafío para Cultura Oceánica, bueno, fueron varios. En la etapa de ejecución lo estábamos ejecutando en plena pandemia, entonces teníamos que ir a un conjunto de caletas, de lugar, etcétera, y a veces estaba el calendario rojo, que era básicamente cuando no se podía hacer en Chile, entonces ya, a parar el rodaje, a seguir, a parar. Eso implicó que los procesos cuando uno hace cine o audiovisual por lo general se dividen en etapas, ¿no? Que es como el desarrollo, la preproducción, uno está contactando, viendo las locaciones, la producción, en la predesarrollo, entonces la entrevista, entonces acá fue todo como que nos hizo trabajar todo como a distancia, vale decir, fue como entrevista online por teléfono, luego muchas veces no poder ir a hacer visitas de locación, y eso también estuvo bueno porque nos impuso un ritmo donde ahora somos un poco más rápidos, somos un poco más ágiles, ¿no? A veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Ya está listo? Sí, está listo, porque nos acostumbramos casi como que fuera película de cine que es más cara, que no lo es. Entonces acostumbramos a ir, llegar, decidir rápido, colocar la cámara, hacer el rodaje, ver, está listo, sin repetir. Entonces, esa rutina como pandémica nos permitió esa, creo yo, como agilidad. Luego el otro desafío que teníamos básicamente era que por el fondo de financiamiento que estábamos tenía que hacer revisiones, entonces las personas se les explicó qué es lo que era el 360 pero no lograron entenderlo, entonces la persona que evaluaba dijo, oye, pero que fome porque la persona se va de cámara y no la veo más, o por qué no tienes primeros planos, y la narrativa audiovisual del 360 es un solo plano, es como mirar desde aquí, no tiene, tú no puedes focalizar, ¿no es cierto?, como primer plano, la escala no está, tampoco está la defragmentación, el corte, es distinto. Y esa persona no se da cuenta que tenía que arrastrar la manito para seguir al personaje, ¿no? Entonces, y es lógico porque estaba entendiendo la tecnología. Y tercero es cómo venden la capacidad de asombro, que al día de hoy, por lo menos lo que estamos haciendo nosotros, el tema planetario, es más bien eso, ¿no? Está la historia por detrás, pero en realidad es la capacidad de asombro de tú ponerte en un lugar distinto y ver lo que sucede. Y la única manera de hacer eso es colocándote el casco, ¿no? Es como que nunca has comido pasta en tu vida o fideos y tú le quieres explicar a alguien qué es un fideo al pesto, ¿no? No le puedes explicar, es imposible, tiene que probarlo para darse cuenta qué es lo que es. Entonces, como son tecnologías que se viven desde la experimentación y de tú girar tu cabeza y sentir que está en un lugar distinto, la única manera de hacerlo es vivirlo. Entonces, esa también es como una brecha y hay que ajustar justamente las estrategias para esa brecha, porque una vez que todos tengamos dispositivos, ya no vamos a vender eso, la capacidad de asombro, vamos a estar acostumbrados. Ahí seguramente el cuello de botella se va a trasladar y va a ser otro desafío, ¿no? Entonces ese como al día de hoy. Entonces podríamos resumir que los principales desafíos son personal capacitado o capaz técnico, un ring de distribución, que quisiera que habláramos un poco más en profundidad de eso, y por otro lado, la capacidad de hardware accesible, o sea, la cantidad de cascos que hay en el mercado, sobre todo en nuestro mercado y en la región, que somos, en cierto modo, el último eslabón de la cadena en recibir el acceso al hardware. Entonces, cuéntenme un poco, actualmente, cuando ustedes crean una historia de este tipo, un producto, por ponerlo un nombre, ¿cómo es el proceso de distribución? Porque, por lo que me cuentan, se me hace muy cercano al tema del cine, pero not quite. No es el tema del cine como tal, y yo me imagino, desde la ignorancia, que debe haber igual cierto nivel de fricción frente al cine tradicional y a las maneras como vieja escuela de contar las cosas, ¿no? ¿Cómo hacen esa distribución actualmente y qué tanto alcance les da? Si es alcance regional, nacional, internacional, y de qué manera es como apuestan en esa dirección, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que IFA ha rodado bastante, creo que todos han rodado en diferentes lugares, en diferentes latitudes, pero ¿cómo han llegado allá? ¿Han llegado porque ustedes han buscado esas instancias o porque quizás a través de eventos como Metamorfosis o como otros eventos en la región donde se hace un pequeño showcase donde podemos hablar de estas cosas con más detalle, genera interés y eventualmente va sumando en esa dirección? ¿O es una cuestión sistemática? Gran pregunta también porque creo que tenemos sistemas distintos, ¿no? IFA, por ejemplo, es de 6 grados de libertad, entonces es
todo otro rollo para poder mostrarlo. Una instalación. Es una instalación, entonces es tanto más difícil y la verdad es que ha sido un poco frustrante el alcance que puede llegar a tener porque tiene mayor requerimiento tecnológico, por lo tanto un mayor presupuesto cada vez que se muestra. Sin embargo, la tecnología sigue teniendo esta capacidad de asombrar a las personas, lo que también es súper interesante y yo creo que por lo menos el mensaje no se podría contar si es que fuera en una experiencia 360, por ejemplo. Si fuera un video de 360 no alcanzaría para contar la historia de IFA, entonces tuvo que ser así. En cuanto a circuito, ha sido muy cercano al cine. O sea, IFA se estrenó en Sundance, que es un festival de cine que tiene una sección que es de realidad virtual y de realidad aumentada. Y el mayor circuito que ha tenido ha sido ese, y paralelamente también ha habido un circuito en museos y galerías. Y eso es súper interesante porque también podemos pensar que este contenido o que estas obras pueden estar en colegios, pueden estar en bibliotecas, pueden estar en museos de ciencias naturales. Y ese es el lugar que yo creo que deberíamos comenzar a comprender como el lugar para mostrar la realidad virtual. A mí me parece que es súper interesante que las bibliotecas, los colegios, las universidades empiecen a tener salas que tengan cierta cantidad de cascos VR para que las personas puedan acceder a ver las experiencias. El problema ahí, y yo lo he visto en bastantes casos, es que se implementan salas y luego no tienen contenido. Exactamente. No solo no tienen contenido, sino quizás no saben cómo manejar ese contenido en el tiempo. Exacto. También, porque ese es un tema de planificación de ese laboratorio en el tiempo. Y bueno, yo creo que eso es algo bastante común en que, bueno, tenemos esto, como que montamos la cocina, pero ninguno sabe cocinar. ¿Cómo se usa? O uno sabe cocinar, claro, y luego se va. Claro, ¿Y quién queda? Ahí no queda la nadie. Cocina ahí, o solo prende un plato. Que Así también es. sucede, ¿no? Que hay 5 contenidos, listo. Todos los alumnos de ese colegio vieron esos 5 contenidos y ya, ¿y qué hacemos ahora? Ya lo vimos todo. Hay que comenzar ahí a armar como tú decías, una planificación a largo tiempo, que vayan llegando contenidos nuevos, o sea, tiene que rotar. Y un trabajo de mediación también. Bueno, con Natalia estuvimos mostrando IFA en un festival que abrió una sala de nuevos medios en Ñuble, en Chile, y fue muy interesante porque justo en una de los días había una escuela de cine para niñas como de la región, y la emoción que sentían ellos por ver contenido de realidad virtual igual fue muy emocionante. Y claro, dependía todo de que Nati estuviera haciendo la mediación y estuviera con los cascos, más algunos voluntarios. También se desprende de una escuela, o sea, de un festival de cine. Entonces hay como una especie de dependencia fuerte de hacer esta choreza, como decimos acá, de que haya una sala de nuevos medios asociada a los festivales y eso genere más audiencia, pero no necesariamente significa que el festival le ponga tantos recursos a esos espacios. Entonces siempre son como iniciativas que vienen como con mucha voluntad, pero no logran ser tan sistemáticas en el tiempo. Entonces, bueno, al menos la experiencia de mostrar IFA a niñas fue muy gratificante, como que en realidad se conmovían muchísimo, pero no logra hacer algo sistemático. ¿Y Cristóbal? Sí, en nuestro caso el proyecto incluía dentro del presupuesto, más bien dentro de la estructura, porque era su objetivo principal, la divulgación de los principios oceánicos, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con los antiguos programas Explora. Entonces, en realidad, de algún modo uno estaba obligado a eso, y si tú estás obligado, tienes que adherirte, amarlo y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, en el diseño que se hizo, se indicó una ONG. Estas ONG son de exalumnos de biología marina, que ya tienen harto tiempo haciendo actividades con municipios, con lugares donde ellos tienen ya una estructura de enseñanza, y lo que se hace ahí es que los cascos acompañan sus actividades. Entonces ellos tienen animales embalsamados, estructura, juegos que son para los niños, actividades para el adulto. Entonces de esa manera no estamos nosotros como descansando en que todo el aprendizaje oceánico es desde el casco, sino el casco es un complemento. Y eso, por lo menos para mí, como nosotros que queremos hacer contenido que tenga algún como sentido planetario, también tiene que ver con lo que uno hace, lo entendemos que es parte de un eslabón de algo más que está sucediendo, no algo más de la película, sino algo más del entorno. Entonces lo mismo estuvimos, por ejemplo, el 8 de junio, apoyamos a organizar en el Congreso el Día Mundial del Océano, en el Congreso de Chile. Se invitaron a personas bastante de buen como nivel regional y nacional con entendimiento. Habían stand y nosotros estábamos como al inicio de la puerta al Salón de Honor con los cascos de realidad virtual junto con la Universidad del Paraíso para que las personas pudieran ver esto. De algún modo estaba por detrás esta
ganas como de influenciar positivamente como a los tomadores de decisión, porque habían políticos, distinta gente. Entonces, estamos en eso. Ahora con Metamorfosis, muchas gracias por la generosidad, se agradece Metamorfosis, es súper complejo producir, gestionar y hacer que esto sea posible. Estamos súper agradecidos, ¿sí? Por la visión, los esfuerzos de cada uno. Gracias. Sí, y también poder ser acá, estar parte invitado de la sala de Kier, entonces aquí cada uno van a la sala, pueden ver esto. Luego, la Universidad del Paraíso ya también otro anhelo es que vamos a mostrarlo a personas de tercera edad, es decir, entendemos que hay una quizás cierta falta quizás de capacidad de movimiento, desplazamiento, entonces para nosotros es ideal que personas de tercera edad puedan ocupar un casco y maravillarse. Entonces, hasta ahora esa es la ruta que hemos explorado. También teníamos la posibilidad de hacerlo internacionalmente con una ONG, ese camino no se abrió todavía, pero hasta ahora, claro, no tenemos una perspectiva como de ruta de negocio ni de levantar financiamiento para la distribución, que puede ser, pero no nos alcanza como el tiempo, sino nos ha salido más fácil las colaboraciones, ¿vale? Es decir, con cascos de la universidad en lugares donde son como ganar-ganar, como un win-win. Y ahora con los nuevos proyectos que estamos ejecutando, sí, ahí tenemos un anhelo también de abarcar el mundo más como artístico, ¿no? De cómo hacer una ruta de festivales, etcétera, que no es el usuario final, pero sí te va validando, te va legitimando para incorporar a otros partners y un poco para que el proyecto vaya viajando, que también es interesante y es súper útil para la vida del proyecto y para la carrera de uno, también es importante. Así que eso. Y lo otro, que en el caso de volver a casa, usted, bueno, el modelo en realidad es como una organización en sí misma, que se vale del VR para generar cambios, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema que no es como de la distribución misma del contenido, sino cómo la organización se adapta. No sé si puede explicar eso, lo que han hecho con... Claro, es que partió y es también una organización cultural que interviene en el espacio carcelario, por ende siempre vamos a estar haciendo talleres para internos e internas en distintas cárceles y ahora también con esta patita en México. Entonces, ahí hay como una estructura constante que hace que el proyecto siempre avance y fuera de eso se desprende hacer contenidos con distribución, como en el caso de este cortometraje. Como que es como un apéndice que en el fondo todo se retroalimenta, igual son distintos equipos, yo estoy sobre todo dedicada al área de los contenidos y Catalina, que es como la big boss que está en todo y es la directora, pero también hay equipo específico para el área de talleres, entonces ahí como que nos vamos organizando desde ahí. Pero en realidad es un esfuerzo constante levantar financiamiento para todas las áreas y en el fondo también dependemos del trabajo que hace cada equipo para poder ir como avanzando hacia adelante. Vamos dando un cierre, Oscar. Sí, yo quería una última pregunta que me parece interesante, porque los tres generan contenido con alto componente artístico, alto componente, creo, de cambiar perspectivas en el otro, de tener una experiencia que sea un antes y un después de alguna manera. Cuando ustedes se acercan a levantar, tienen la idea, ¿cómo hacen para levantar el financiamiento en cada uno de ustedes? ¿Todos apuestan al Estado a que los apoye y en base a eso van construyendo? O porque, por ejemplo, desde mi perspectiva, que yo hago más como a producto empresa, yo puedo funcionar bootstrap, yo funciono en base a tú me pagas, yo hago. En el caso de ustedes hay una tonelada de trabajo detrás antes de ver el primer peso, básicamente, para hacer todo. Entonces todos, digamos que abogan a ese camino del financiamiento estatal, me refiero. Estatal u otras instituciones, pero claro, hay un inicio que tiene que ver con la voluntad propia de generar el contenido del proyecto por un deseo de contar algo y luego de eso, desde las iniciativas estatales hasta otras organizaciones, como en este caso que recibimos el financiamiento del GET Institute, que es un fondo solo para mujeres y disidencias, que postulamos y quedamos y buenísimo porque ayuda a impulsar el proyecto, pero es que en realidad son contenidos artísticos que dependen mucho de la voluntad propia, entonces me imagino que en el caso de ustedes puede variar, pero en el caso de lo que hago yo en general, en todos los proyectos que hago y también, bueno, y en este proyecto en particular, depende mucho de ese tipo de financiamiento, estatal, universidades, instituciones, en el fondo no se desprende de el que después tengamos un producto que vayamos a salir a vender, sino como es otro el objetivo. Claro. Sí, y aparte que el financiamiento privado en Chile es muy conservador. Entonces, para que llegues... Ese era el punto, claro, ese punto quería tocar. Exacto, para que tú puedas llegar a un lugar donde puedas pitchear un proyecto y
Y no sé, hay otros lugares, hay otros países donde los privados sí se atreven. Ahí me gustaría agregar algo, y es el camino que estamos intentando trazar desde aquí. Hoy tenemos una cantidad de proyectos que están en nuestro lab para terminar un prototipo mínimo viable, presentable, para viajar a festivales, para buscar el capital en otros lugares asociados. Por ejemplo, claramente los proyectos tendrán que ser cofinanciables. Por ejemplo, si vamos a un festival en Taiwán, como vamos a ir, o la historia podrá tener que ver con la cultura taiwanesa, sin dejar de ser la historia que sea, o tendrá que encontrar una contraparte que tal vez le dé un servicio técnico que aporte a su historia, pero su historia tendrá que poder ser posible de entender por la audiencia de Taiwán. Entonces digo, tendremos que aprender también a hacer contenidos locales, lo que hablábamos antes, que cuenten una historia local, pero que funcionen globalmente, y a veces es posible y a veces no, o a veces no es deseable, porque a veces apuntas a un producto que pretende apuntar a una comunidad en un lugar y no está mal, está bien. Lo que pasa es que no vas a poder ir por este camino en términos de financiación. Pero ese camino es un poco el que estamos viendo, porque vemos en toda la región que las fuentes de financiaciones públicas son muy pocas y complejas. Como decía Gael ayer, el producto que está aquí presentando, History of Painting, vale alrededor de $130.000. No los vamos a conseguir aquí. Ni aquí, ni en Argentina, ni en Perú. Va a ser muy difícil. Entonces, sí probablemente podemos hacer el prototipo de un producto tipo History of Painting. Entonces, ahí es que creemos que este puede ser un camino que estamos intentando para también poder contar nuestras historias, pero entiendo que esto es una problemática regional. Sí, creo que es muy acertado lo que dices. Creo que la creación de puentes para generar oportunidades, más no está nada, digamos que inscrito en piedra, sino generar las instancias. Exacto. Es el camino, yo creo, para abrirnos las puertas de la región. Porque y recién Dani contaba un puente muy interesante adentro de Latinoamérica, porque hablamos la misma lengua. Yo no digo cachai, ni digo metinca, pero lo entiendo, y vos entendés cuando yo digo vos, a qué me refiero. Hablamos la misma lengua, podemos coproducir entre Latinoamérica, y hay ciertos proyectos que pueden tomar escala latinoamericana para después ir. La problemática carcelaria no es muy diferente entre Chile, México, Argentina, Colombia, Ecuador. Digo, tu proyecto puede tomar escala latinoamericana, y probablemente también internacional. Entonces digo, ahí hay algo muy interesante, y también pensar que afortunadamente se está abriendo un aire latinoamericano que va a permitir que haya diálogo más fluido entre los países, entre los espacios de cultura y de economía de los países, de economías creativas, así que esperemos que eso también haga fluir esto. Yo creo que eso es muy importante también, es justamente cómo se están desarrollando las relaciones en Latinoamérica hoy en día, y los últimos 2 años diría yo que yo creo que la pandemia fue un catalizador increíble para este entrelazado latinoamericano que estamos viendo hoy en día, y como comenzando a poder como a echarlo a andar un poco. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven el tema latinoamericano en sus experiencias? Y cerramos, Oscar, porque tenemos que cerrar, lamentablemente. En sus experiencias y en su experiencia personal y de sus productos, ¿han vinculado con el resto de Latinoamérica? ¿Cómo ven ese giro a nivel regional desde la localidad? Obviamente se produce acá, o quizás están produciendo en diferentes lugares, pero me interesa ver ese panorama que ustedes puedan tener de la región. Si es que hay, porque quizás es solamente local, perfectamente viable. A mí me parece que es súper reciente que estamos teniendo esta conexión entre nosotros. Algo que pasa en la región, de hecho, especialmente en Sudamérica, es que es tan caro viajar dentro de Sudamérica. O sea, a mí me sale lo mismo un pasaje de Santiago a Quito que Santiago a Nueva York. Es absurdo. Entonces, como tú dices, la pandemia nos ayudó mucho porque empezamos a organizarnos, ¿no? Aparecieron grupos que están... comenzamos a reunirnos a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de Discord, y luego nos ponemos a conocernos como en estas instancias, que al fin le podemos ver la cara tridimensional a alguien, y ahí empiezan a salir, ahí es donde empiezan a salir las coproducciones latinoamericanas, que yo creo que va a ser lo que se viene. Sí, hacia ahí tenemos que trabajar. Exactamente. Un aplauso, por favor, para
este panel de creatividad chilena. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias.